hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema de mucha importancia hoy en día en la situación en la cual todos el mundo, todos estamos viviendo, estamos atravesando. Y es un tema muy ya quizá conocido por muchos, el manejo emocional con pacientes de COVID-19. Es un tema relativo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Le decía a Mayra que a las 45 pues ya yo tengo que irme porque tengo cita con un médico a las 4 de la tarde. Pero nada, antes de iniciar nuestro tema, debemos empezar a hablar, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Para nosotros aprender a manejarlas, pues debemos conocerlas a ella primero. Y las emociones son más aquellas reacciones de conductas, ¿verdad? Que se nos impulsan a realizar cambios en nuestros organismos. Puede ser agradable como puede ser desagradable. Es decir, que las emociones son muy importantes en nuestra vida. No vamos a ver las emociones como enemigas de nosotros. Claro que cuando las emociones llegan a tomar o a hacer su desorden o provocar el desorden muchas veces desagradable, oigo un micrófono y como que no sé, escuchan ustedes un sonido, yo oigo un pitido acá. Bien, ¿puedo seguir? Y podemos intentar entender a ustedes que me avisan cuando pueda continuar. Marisol, perdón, Bien. hay dos Mayra, micrófonos abiertos. Claro, yo escucho que no me escucho bien y oigo un sonido. Claro, no se oye. ¿Puedo continuar? Bien. Continúa, Mari. ¿Aló? ¿Puedo continuar? Mayra. Continúa, Mari. Continúa. Olvídate de los micrófonos y continúa, que los micrófonos se apagan cuando entran, por favor. Ok. Ok, muy bien, gracias. Pues decíamos, ¿verdad?, que las emociones son reacciones conductuales que se nos presentan en nuestros organismos de diferentes formas, o sea, dependiendo lo que se nos presente en el momento. Las emociones pueden ser agradables o desagradables, como también le podemos llamar emociones negativas y emociones positivas. Damos a entender que todas las personas no damos la misma reacción a cada emociones. Las emociones son importantes en nuestra vida porque también nos sirven como defensa en muchos momentos. Es decir, que no vamos a ver las emociones como parte enemiga nuestra, no. Las emociones son importantes en cada ser humano. Ahora, ¿qué vamos a saber o a conocer en esta tarde? ¿Cómo nosotros podemos aprender a manejarla y a controlarla? Porque claro, si le damos cabida a las emociones, pues las emociones negativas especialmente podrían hacernos a nosotros como títeres de ellas. Es decir, las emociones son fuertes, pero nosotros tenemos que aprender a ser más fuertes que ellas. Claro que me dirán, no es tan fácil, es fácil decirlo, pero nada, en el trayecto del conversatorio, pues vamos a ir conociendo cómo podemos nosotros manejar esas situaciones emocionales en nuestra vida. Antes de podríamos también trabajar y decirle, un momento, ok. Podemos también hablar de los sentimientos, que son las interpretaciones que nosotros le damos a las emociones. Las emociones son parecidas a los sentimientos,
Pero los sentimientos son aquellos nombres o identificación, como nosotros vamos a identificar a esas emociones cuando se alteran o cuando llegan a nuestra vida en momentos difíciles, quizá como la que estamos pasando hoy en día. Pero ¿qué pasa? Las emociones, los sentimientos, cuando llegan a nuestro órgano, a nuestra mente, ¿qué hay algo importante que nos puede ayudar? La mente que Dios nos ha dado. A través de la mente nosotros podemos regular mediante ellas o controlar esos pensamientos. Y el sentimiento, entonces nos conectamos con la mente y la mente nos va a ayudar a cómo nosotros poder evadir todas esas fuerzas o cargas negativas que llegan a nuestros organismos. Conocemos y vamos a estar hablando de 6 emociones básicas que son las que más se acostumbramos a ver, aunque hay muchas emociones en nuestro organismo, pero vamos, para poder desarrollar mi tema de hoy, vamos a estar hablando de 6 emociones, pero dentro de esas 6 emociones vamos a estar trabajando 3, que son las que más ahora mismo están afectando a las personas que están, podemos decir, con el virus, pacientes de COVID-19, pero también para aquellas personas que estamos viviendo o que están, porque ya me voy a destacar aquí, ya que soy paciente de COVID-19, pues vamos a hablar entonces de esas personas que están alrededor o al entorno de lo que estamos hoy viviendo. Ese temor, ese miedo que está hoy arropando a nuestra sociedad. Entonces, vamos a estar hablando dentro de esas 6 emociones básicas. Ahí está la emoción de la ira. Ahí está la emoción. Uy, oigo algo que me... Bueno, tú sabes. Bien. Ay, si pudieran tener ese micrófono apagadito para poder aprovechar el momento al máximo. Recuerden Marisol, lo que sucede es que cada vez que una persona se agrega, sucede eso, pero en un momentito ellos apagan el micrófono. Ok, pues muy bien, muy buen tus avisos, gracias. Pues bien, decía que en esta tarde vamos a trabajar a base a 6 emociones que son muy conocidas de nosotros. Dentro de ella está la ira, está la tristeza, está la sorpresa, está la alegría, está el miedo. Y dentro de ella, de esas 6, nosotros vamos a trabajar, voy a trabajar con la tristeza, voy a trabajar con el miedo y voy a trabajar con la sorpresa. En la sorpresa, ¿cómo la voy a trabajar? Sabemos que las sorpresas son una emoción, también las puedo mover, ¿verdad? Formas negativas y positivas, como estamos hablando. Las emociones pueden ser agradables y desagradables, que es lo mismo explicarle negativa o positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya nosotros conocemos lo que es las emociones, ya hemos hablado de los sentimientos y ya estamos hablando cómo podemos controlar nuestros sentimientos a través de nuestro pensamiento. Recuerden siempre que la mente tiene un poder superior en nuestra vida, pero todo depende de nosotros si le damos la oportunidad a ella para dominar nuestra vida. Todo ser humano, como hablamos, las emociones tienen su... Conocemos a Dios. Anoche en la conferencia podía ver en una parte donde la doctora daba una explicación a una pareja o a alguien que hizo una pregunta, que si el matrimonio, por largo tiempo que tenga, si tiene solución para poder resolverse algunos problemas que están apareciendo ya. Decían por el tiempo en un matrimonio si podía resolverse o tenía oportunidad de cambio. Claro, en la vida todo ser humano
tienen oportunidad de cambios y podemos cambiar. Y qué bueno, la doctora decía, todo el cambio o las oportunidades que el ser humano tiene para cambiar es que usted tenga el deseo de hacerlo, que usted tenga el deseo del cambio. Entonces, eso mismo va a pasar con las emociones. Y decía la doctora anoche que después que tengamos el deseo, las ganas de cambiar, ella decía, es importante asistir a una persona especialista en el área, donde recomendaba un terapeuta familiar. Bien, pues nosotros a veces, por nosotros mismos, nuestras propias voluntades, a veces se nos hace bien difícil poder controlar nuestras emociones, claro que sí. Pero la doctora también decía anoche, qué bueno que usted pueda acudir a un psicólogo, a un especialista X de las materias, que sea cristiano. ¿Por qué razón? Porque nosotros los cristianos, los psicólogos cristianos, tenemos algo muy importante y es que damos a conocer a nuestros usuarios de que Dios es el excelente psicólogo, que Dios es el excelente terapeuta de cualquier situación o índoles que se nos esté presentando en la vida. Entonces, es muy diferente, claro, no vamos a decir que todos, pero es muy diferente visitar a un psicólogo que tenga esos conceptos de lo que es Dios, a otro psicólogo que tenga un concepto quizá muy diferente. Cuando conocemos a Dios, entendemos que es primordial de que nos puede ayudar a controlar cualquier diversidad en nuestra vida, se llama Cristo. Entonces, ¿cómo comprender o cómo podemos nosotros conocer nuestras emociones? Es algo muy importante en la vida. ¿Cómo nosotros podemos conocer las emociones? Claro, si no conocemos las emociones y no las hacemos nuestra, pues será más difícil controlarla. O es muy fácil, creando conciencia emocional. Cuando tú comienzas a crear esa conciencia, pues ya ahí tú comienzas a querer socializarte con las emociones que te están aquejando, con las emociones que te están atormentando. ¿Podrías darle algunas pautas de cómo nosotros podemos, después que creamos esa conciencia, tratamos de revisar lo que sientes en diferentes situaciones de tu vida? Tú comienzas a diferenciar. ¿Qué pasa cuando alguien me ofende a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué yo siento? Inmediatamente tú vas a comenzar a decir qué es lo que tú sientes. Pero cuando se me presenta alguien a provocarme conflictos, ¿qué es lo que yo siento? Bueno, lo que siento es una ira, me da un fuerte coraje de querer pelear, querer dar unas galletas, quererle brincar a esa persona. Pero ya tú pudiste identificar qué tú sientes en el momento cuando alguien viene a traer un conflicto, a enfrentar un conflicto contigo. Ya conociste lo que es esa emoción de la ira. Y ahí tú vas a comenzar, ¿qué debo yo de hacer para poder manejar esa situación o ese momento de lo que yo siento cuando viene alguien y me provoca un conflicto o cualquier problema? Pero ¿qué siento yo cuando me dan una mala sorpresa, cuando yo pierdo un ser querido? ¿Qué es lo que yo siento? Bueno, yo lo que siento es algo profundo en mi corazón, yo siento en mi ser una tristeza, siento algo que quizá no pueda explicarlo, pero ya tú pudiste identificar que siente una tristeza. Cuando la persona cae en una depresión, ¿cuántos sentimientos negativos, pensamientos negativos hay en su mente? Y cuando tú vas y te vas a una persona especialista en el área, comienzas a hacerte varias preguntas. ¿Y qué pasa ahí? Una de las principales causas o que se pueden presentar emociones es el miedo.
Y así van pasando y tú vas conociendo tus emociones a través de las cosas que te van pasando. Tú puedes ir haciendo hasta una lista. ¿Qué me pasa cuando a mí me dicen algo que a mí no me gusta? ¿Cómo yo me siento? Y tú comienzas a escribirla. Y qué bien que tú vas entonces a comenzar a ir conociendo esas emociones que tanto afectan tu vida. Entonces, para nosotros poder darnos cuenta qué pasa en el momento o qué estamos sintiendo en el momento ahora mismo del COVID-19. Por eso dije, voy a trabajarle con 3 emociones, que es el miedo. Ahora mismo el COVID-19 está rastreando esa emoción del miedo. Eso es lo primero que se está presentando. Es lo que se está ahora viendo desde que comenzó esa pandemia a pronunciarse por diferentes países. Cuando inició, ¿por dónde inició? Inició por China. Nosotros muy lejos de China, a lo mejor nos preguntábamos, oye, eso es en China, aquí no vas a llegar a eso. Incluso recordaba cuando yo veía a esas personas usar la mascarilla, yo decía, pero Dios me libre a mí, porque estará loco, porque será cierto que hay que estar usando ese tapaboca. Y era algo que me chocaba, pero era algo que yo nunca, y todos ustedes, yo sé que también pensaban lo mismo. Aquí no va a llegar nada de eso. Y cuando comenzaron las cosas yendo de país en países, pues ya que comenzamos nosotros a sentir, cuando comenzamos a ver las noticias, a ver los videos, qué pasaba con las personas que eran contagiadas del virus, de ese tremendo virus, comenzaba el miedo. Pues nosotros comenzamos desde que comenzó a eso a expandirse, que ya lo veíamos como unas pandemias, comenzamos a tener ese miedo. Ay, Dios, que aquí no llega nuestra casa. Comenzamos a sentir ese temor. Pero ¿qué pasa? Qué impactante es cuando llegó el primer contagio, la primera persona aquí a nuestro país. Todo el mundo ya estábamos con un miedo mayor. Mientras estaba en otros países, sentíamos el pánico, sentíamos el miedo, pero nos sentíamos como libres todavía. Cuando llegó aquí, todo el mundo comenzó a tener el miedo. Yo misma puedo recordar que me atreví hasta irme a otro país. Si me fui a otro país era porque realmente el miedo todavía no había llegado a mi vida. Pero cuando me vi allí en aquel lugar, que ya comenzó a anunciarse que ya ahí en Honduras, ya iban a cerrar el aeropuerto porque ya ahí estaba el virus, pues Marisol comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir quizá tristeza. Pero ¿qué pasó ahí? Como ya Marisol has aprendido a controlar las emociones, pues yo tuve que aprender a trabajar entonces con mi esposo. Porque entonces, ¿qué pasó? Las emociones, mi esposo no tenía quizá la experiencia, comenzó a atemorizarse, comenzó a sentirse triste, comenzó a pensar si tenemos que quedarnos aquí en este país. Comenzó a pensar en sus hijos que estaban aquí, en su familia, ¿qué va a pasar? Ok, y por eso le hablé que voy a utilizar lo que es la emoción de la sorpresa. Vamos a decir la sorpresa, vamos a verla como ese gran impacto que recibe el individuo cuando le dan la noticia de que tiene un COVID detectado. Que así es que dice la prueba cuando te la entregan, por lo menos la mía, y creo que es así, la doctora podría corregirme, dicen detectado o no detectado. Cuando el impacto que siente un ser humano, cuando a ti te dicen, te entregan un resultado de un COVID detectado. Bueno,
cuántas cosas, cuántas descargas emocionales van a llegar a tu mente. Muchas van a llegar. Y podría dar un ejemplo de una amiga que la llaman a su trabajo para iniciar ya a trabajar. Mi amiga muy bien, estaba muy preparada emocionalmente, estaba muy al tanto de qué es el COVID, se estaba cuidando hasta más no poder, hasta nos hemos estado cuidando todo, llevando el protocolo que nos han dado. Aunque claro, vamos a decir que muchas personas, claro, han hecho caso omiso, se han hecho el desentendido, y quizá por esa situación hoy en día el virus ha tenido esa gran altura de afectar a nuestros países y cuántos contagios hay en cada país. No nada más quizá vamos a hablar de nuestro país, sino por ese mismo motivo de no llevar el protocolo como se estuvo diciendo desde el inicio, por eso quizá la pandemia ha tenido que crecer. Pero mi amiga va muy preparada a su trabajo. Ella se está cuidando, ella no está saliendo, pero sus hijos sí están saliendo, han estado en el medio. Quizá ella cree, mis hijos se estaban cuidando, mis hijos salieron de aquí con su tapa boca, pero de repente, ¿qué pasa cuando mi amiga llega a su trabajo? ¿Qué es lo primero que le dice en el trabajo? Hágase esta muestra, este examen del COVID-19. Dice mi amiga colega, pero ¿por qué me dan esta muestra, esta indicación? Si yo me cuido, yo no siento ningún síntoma, yo estoy bien. Pero ¿qué pasó? Mi amiga me dice, yo nunca pensé que yo tenía COVID positivo, porque me cuidaba tanto que nunca eso pasó por mi mente. Fue tanto que me sirvió de darme terapia a mí. Cuando yo le di la noticia a ella de que yo había dado resultado detectado de COVID-19. ¿Qué dice mi amiga? A la primera que ella llama es a Marisol, porque entiende que Marisol está aquí en una cuarentena y está pasando un proceso de el COVID-19. ¿Cuántas cosas le llegaron a ella? ¿Cuántas cargas emocionales sintió ella? Que comenzó a pensar, mi familia, mis hijos, soy una madre soltera, soy la madre que llevo el sustento a mi familia. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo puedo ahora entrar en una cuarentena donde ya tenía necesidad de ya estar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis dos hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me vas a llegar? ¿Cómo viene el paquete? Que es una de las partes cuando tú recibes el impacto y cómo comienzan esas emociones negativas a trabajar en tu mente. Desde que una persona tiene un familiar, viene con las noticias de que me detectaron COVID, inmediatamente, ¿qué va usted a pensar? Usted como familia, y creo que puedo poner como ejemplo, si me da la oportunidad, a mi querida hermana líder, Mayra. Si ella me da la oportunidad y puedo poner de ejemplo la situación. Claro que sí, mi amor. Ok, gracias. Podemos poner de ejemplo a nuestra querida hermana Mayra. Tiene un familiar con COVID-19, a nuestro querido hermano Casiano. ¿Cómo están esas personas trabajando emocionalmente? Yo escuchaba a nuestra hermana decir, yo tengo ahora miedo por mi mamá. Mi mamá es una persona con distinto, quizás con algunas condiciones, que si le llega COVID, mi mamá a lo mejor ni lo vas a aguantar, mi mamá a lo mejor va a durar 2 días, mi mamá no puede tomar ningunos medicamentos
¿qué va a pasar? Y comenzaron esas emociones negativas, comenzaron a mandar a esta familia. Óyeme, pero tengo temor porque estábamos todos juntos en un lugar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué puede pasar conmigo misma? ¿Cuántas preguntas comenzaron a surgir en la mente de nuestra querida hermana Mayra? Pero qué bueno que nosotros tenemos a Cristo. Qué bueno que es nuestro consolador. Qué bueno que esas citas que decía ahorita que leíamos Isaías 41, que Dios nos dice que no temamos, que Él nos ha prometido estar con nosotros en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y aún Dios nos ha prometido a nosotros que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero seguimos hablando de nuestras queridas Mayra. ¿Cuál es el temor de este tremendo virus? El que nosotros no estamos quizá preparados emocionalmente. Cuando surgen todas estas emociones negativas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos de ser más inteligentes que ellas. Claro, como le dije al principio del manejo. Cuando surgen todas esas emociones negativas, como no sabemos cómo viene ese paquete hacia nosotros, tenemos, claro, oportunidades para pensar cuántas cosas nos puedan llegar a nuestro pensamiento. Claro que sí, no voy a decir que no, pero podemos nosotros, yo creo, cambiar esos pensamientos negativos o esas emociones negativas y llevarla a emociones positivas, emociones deseadas. Cuando llegan esas emociones, claro, como ya le dije, comenzamos a pensar todas esas cosas. ¿Y cuál es el miedo grande? Es que yo digo, bueno, a Marisol le dio COVID, yo tengo COVID. Gracias a Dios, ayer me felicitaba mi médico, o el primer médico que visité, porque no tenía el conocimiento de que obligatoriamente había que ir a un médico cuando estuviéramos presentando ya más de 3 o 4 síntomas de lo que presenta el COVID. Pues Marisol quiso manejar el COVID en casa a través de los famosos test que se han hecho a través de este virus. Y gracias a Dios que yo puedo testificar de que sí, que son efectivos y que sí, que nos ayudan mucho. Y tanto es el decir que el COVID no quiere ver nada con cosas frías. Y yo comencé a través de mi esposo, que siempre pido a Dios que me los bendiga, que me lo ayude siempre. Y qué bueno que Dios nos ayude a tener a alguien a nuestro lado que pueda también controlar esas emociones que llegan en el momento cuando una familia cae con este virus. Pero yo quise trabajarlo y manejarlo así. Y ya Marisol, con un mes ya podemos decir hoy, con ese virus dentro de su cuerpo, yo hice una recaída. Ya yo me sentía con mucho ánimo, me sentía muy bien emocionalmente, físicamente. Y decía, bueno, ya yo podría hasta salir a la calle, pero no puedo salir hasta que yo no tenga un positivo, un resultado negativo. Porque entiendo que así como yo he podido manejarme aquí en mi hogar, encerrada, estar aislada de mi familia y poder trabajar con mi familia para que ellos puedan entender que ellos tienen ibas a ser más fuerte, ibas a ser más difícil para mí, para mis familias. Pero ¿qué pasa ahí? A hablar cuando nosotros aprendemos
a cambiar todas esas emociones negativas por emociones positivas. Oye, no importa quizá cómo venga el paquete, muchas veces nos manda un envío y tú sabes lo que tú mandaste a buscar. Pero hasta que tú no lo desenvuelves, lo sacas del lugar donde vino, todavía tú no has sentido ese shock de emoción, aún tú no sabes si vino como tú lo viste, tú no sabes. Entonces ese es el gran temor que hoy nos está arropando o está arropando al ser humano. Como hemos visto tantas formas de darle a las personas el COVID, yo no sé cómo le puede tocar a otro. Yo puedo decir de mí como a mí me dio y puedo darlo como testimonio, porque Dios tuvo el privilegio de tener ese cuidado con Marisol y que hoy ella pueda estar en pies. Pero ¿qué pasó? Un ejemplo con Marisol ayer, cuando ya lleva 4 días de una recaída, que tuvo que ir a acudir al médico. Cuando yo voy al médico, que me siento con el médico, que el médico comienza a explicarme todas las cosas que pueden contraer el virus, y cuando él me dice, usted no sabe, Marisol, que en el proceso que ya usted tiene del virus, muchas veces hay personas que en ese proceso es que mueren. A veces usted se siente que ya todo ha pasado, pero no ha tenido un check-in de una evaluación médica, a ver cómo están funcionando, cómo andan, muchísimas cosas comenzó a explicar. Y me decía, por eso hay muchos pacientes que escuchamos, le dio un infarto, le dio un paro, nada más decimos, murió de, bueno, lo que tenía era COVID, pero ya estaba muy mejor. Y el doctor me explicaba esa situación. Pero ¿qué pasó con Marisol? Que se sentía muy activa, se sentía muy preparada emocionalmente con lo que era este virus de COVID-19. Para mí ya nada era nada, yo me sentía preparada. Cuando el doctor me comienza a decir todo eso, y cuando me acuerdo que le dije en una, doctor, ya me dañó el momento, porque comenzó a hablarme de la muerte, y de verdad que la muerte y yo no somos muy amigas. Y él se ríe, no, pues tiene que socializarte a la muerte, porque la muerte es parte de nuestra vida. Y eso yo le digo la verdad a los pacientes, hay que aclararle. Y le digo, claro, usted tiene razón, es verdad. Y claro que Marisol, la muerte la ha estado trabajando y yo he podido superarla. ¿Y cómo yo la he podido superar? Porque entiendo y la he ido socializando con la vida del cristiano, donde el cristiano no puede tenerle temor a la muerte. Pero también hay que entender que como humanos tenemos una parte de ese temor. Entendamos que morir en Cristo es ganancia, pero tenemos esa emoción del temor y de ese miedo a la muerte. Pero ok, a donde quiero llegar es, cuando el doctor me lleva a la camilla, ¿qué pasó con Marisol? A Marisol le encontraron la presión arterial alta. Y yo me quedo en shock y digo, ¿cómo, doctor? No, usted no sufre de, no, yo no sufro de eso. Primera vez que me dicen a mí que tengo una presión descontrolada, que está alta. Y le digo, bueno, ¿será que el COVID me va a dejar ese regalo ahora? Y el doctor se ríe. Y yo le digo, bueno, él dice, bueno, cada paquete y cada problema y cada proceso en la vida, claro, muchas veces nos dejan cosas, nos dejan regalitos, pero también tenemos que aprender, si ya sabemos controlar nuestras emociones, podemos estar quizá preparados, aunque no siempre nosotros vamos a estar preparados. Claro, de eso estamos claros. La vida o el ser humano nunca está preparado para recibir X tipo de condiciones o situaciones que no se nos presenten. Ahora, ¿qué es lo que quiero proyectar en esta tarde? Que nosotros podamos aprender que cuando se presente nosotros podamos
lidiar y poder tener ese dominio de ellas, que no permitamos que a través de las emociones nosotros tengamos que caer en algo peor, vernos enredados en lo que es en la ansiedad o en la depresión. Entonces, si podemos controlarla, le aseguro que podamos vivir también una vida mejor, sana emocionalmente, porque las emociones no son favorables, las emociones negativas no son favorables para nuestra vida. Si vivimos llenos de emociones positivas y aprendiendo a controlar las negativas, tengamos seguro que vamos a tener otro estilo de vida también. Téngalo por seguro que cuando el doctor me evaluó y me dio esa sorpresa, en el momento mi corazón dio 3 saltos. Pero cuando me senté nuevamente frente a él, gracias a él que él pudo decirme, yo no voy a indicarle ahora mismo ningún tipo de medicamento, ni le voy a hacer un transferimiento, lo voy a transferir a donde un cardiólogo, porque entiendo que puede ser emocional, puede ser en el momento bueno por el mismo proceso que usted está pasando del COVID, puede ser que usted esté sintiendo mucho miedo a esta enfermedad y quizá de ahí venga ese detonante de esa depresión arterial. Vengas mañana y vamos a volver a tomar su presión a ver cómo usted está evolucionando. Pero déjeme decirle que aún yo creyendo que puedo controlar esa emoción del miedo, tenga por seguro que desde que yo llegué a mi casa, comenzaron las emociones negativas a llegar a mi mente y comencé a pensar cuántas cosas pensando de ese miedo que mi presión estuviera descontrolada. Y comenzaron también a surgir todos esos pensamientos, Marisol, pero ¿qué va a pasar? Ahora tendré yo que verme, por toda mi vida, ahora quizás adaptarme a un nuevo medicamento. Ahora los años que me quedan tiene que ser. Pero Marisol, pero cuidados, si es lo que el médico me dijo, cuidado si esto me puede dar un paro cardíaco. Oye, ya mi presión ya está descontrolada. Ay, Dios mío, comencé a sentir un poco de ansiedad en ese momento. Y desde que llegué, que entré a mi casa. Pero ¿qué pasó en el momento? Comencé de una vez, cuando comencé a sentirme ansiosa, comencé a querer sentir ese miedo, comencé a sentir temblor, comencé a sentir ese coquilledito, un coquilleo en mi estómago, el corazón a palpitarme, comencé a desanimarme, me traen los medicamentos que él me da, pero digo, ay Dios mío, pero ay cuidado. Cualquiera coge para donde el médico antes de que llegue el día de mañana, porque quién sabe si me puede dar un infarto y amanecer enferma. Pero no, Marisol comenzó de una vez a hacer un cambio y a girar esa hoja. No, jamás. No. ¿Cómo que me voy a morir? ¿Pero y por qué? Si tengo ya hoy un mes, mañana un mes con coronavirus, si no me han matado, yo no puedo pensar que voy a morir del COVID-19. Y comencé a pensar, no, hombre, ¿quién dijo? Es verdad, fue por la sorpresa y todo lo que el doctor me dijo. No, yo estoy positiva, que ahorita el médico me va a decir, no, tu presión está bien. Aunque me diga que no está bien, pero emocionalmente yo me siento que voy a recibir una nueva noticia. Pero si comenzamos también a conectar nuestras emociones, como le dije, con nuestra vida espiritual, óyeme, ahí está nuestro Dios, ahí está nuestro ayudador, ahí está nuestros abogados, ahí está todo el que lo tiene, el control de todas nuestras emociones también en nuestra vida. Entonces, querido público que está ahí escuchándome, óyeme, no permitamos que las emociones controlen nuestra vida. Aprendamos nosotros a controlarlas a ellas. Que sí, claro, el COVID está arropando a nuestra sociedad, pero no tengamos ese gran temor. Cuidémonos, claro que sí. Llevemos el protocolo como Dios nos ha mandado. Cuidémonos porque de verdad que no voy a decir que el COVID es bueno. No, no es bueno. Y yo digo, si tan solo con los reflejos podría decir yo lo que yo pude sentir o estoy sintiendo, pues ¿qué pasa? Yo no sé cómo te puede dar a ti. Claro que eso va a llegar, pero siempre aprendamos a que cuando podamos
tener esa fortaleza en Cristo y que podamos cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos, yo le aseguro que nosotros vamos a poder cambiar, vamos a poder contrarrestar este virus que de verdad que tienes al pueblo, al mundo entero muy atormentado, muy lleno de pánico, muy lleno de ansiedad, muy lleno de depresión. Entonces nosotros que conocemos a Cristo, no vamos a darles al lugar al enemigo que comience a trabajar con nuestros sentimientos, que comience a trabajar con nuestras emociones y que nosotros en vez de poder ayudar a otro, podamos entonces que caer a donde quizá nadie te podrá atender. Y sé que desde que tú piensas en el COVID, comienzas a pensar en el aislamiento. Óyeme, si tiene que caer un aislamiento, recuerda que tú no vas a estar sola, que Dios se va a estar contigo. Que comienzas a pensar en que no debo de decirlo porque la gente va a comenzar a hacer un escándalo, nadie va a querer pegarse de mí, aunque el virus me salga negativo, las personas van a decir, no, Marisol tuvo COVID y no me voy a pegar. No, yo pienso en que, bueno, el que no se me quiera pegar, perderá ese afecto y en que sea ese tiradito de beso y ese abrazo de lejos de Marisol. Pero yo no puedo pensar en eso. Yo puedo pensar en que no, al contrario. Las personas, al contrario, van a estar llamándome a menudo, van a estar quizá de lejos, a una distancia, pero van a querer, oye, Marisol le dio el COVID y yo creo que ella me puede ayudar. Yo no puedo pensar en que el paquete me va a llegar como las personas que se han partido de este mundo. Yo tengo que pensar que si me llega en mi mente de que si me llega el COVID tengo que morir, yo tengo que pensar que dice las palabras del Señor, que morir en Cristo es ganancia y que dice que nosotros los creyentes no morimos, sino que pasamos de muerte a vida. Entonces, qué lindo yo cambiar esa emoción negativa de que yo me voy a morir, ese temor a la muerte, que me voy a morir de COVID, que me voy a morir con dificultades de oxígeno a mi cerebro. No, el Señor va a permitir que haya oxígeno en mi cerebro. Así que, mis queridos hermanos, queridos damas, caballeros que están ahí, miren, aprendamos, ya que hemos conocido nuestras emociones, ya que sabemos cómo ellos afectan nuestras vidas, pues vamos nosotros entonces a comenzar a trabajar cómo nosotros podemos trabajar esas emociones, tanto en pacientes con COVID como también en el momento en el cual tú te estés encontrando con ese gran temor, con esa gran tristeza, con ese gran pánico, con esa sorpresa, ese impacto que puedas sentir. No, tranquila. Si te tienes que ir a hacer la prueba, yo misma estoy esperando por la prueba que me vas a llegar, que ya a la segunda. Yo estoy preparada, que si tiene que salir otra vez positivo, yo estoy preparada a seguir mi cuarentena y tranquila. Pero usted también tiene que pensar en que si a usted un familiar se le enfermó, usted tiene que estar preparado emocionalmente para usted lidiar con ese paciente que está ahí en su casa. Pero que si tiene un paciente, un familiar, que tienen que aislarlo en un hospital, en un centro médico, oiga, no comiences a pensar qué le está pasando allí. Comience a orar por su paciente, comience a confiar en Dios, que allí Él no está solo, que allí hay millares de ángeles que están ahí al lado de tu paciente. Óyeme, el temor, la tristeza, el miedo, ese pánico que estamos sintiendo en medio de esta pandemia, a partir de hoy vamos a comenzar a cambiarlo. Vamos a comenzar a voltear nuestra hoja y vamos a comenzar a escribir cosas positivas. Si usted se cuida y lleva el protocolo que debe de llevar, óigame, y no está en la agenda, como yo he dicho, si usted no está en la agenda de ser víctima de esta pandemia, tenga seguro que a usted no le va a tocar. Pero prepárese psicológicamente que si le tiene que tocar, prepararse para decir, si de esta voy a morir, voy a pasar de muerte a vida. Y si de esta voy a vivir, óyeme, Dios me va a dar la fortaleza para yo poder cantar victoria en medio del proceso. Y ya casi para terminar,
podría decirles a cada uno de ustedes también un ejemplo de mi padre. Podemos también mencionar a la madre de la directora Elizabeth, que también es un gran testimonio. Su madre, de una edad ya avanzada, pudo atravesar por este proceso del COVID y pudo ser víctima y pudo cantar victoria. No temamos en que porque nuestro familiar quizás sea muy mayor, esto le está tocando a todo el mundo y a todo el mundo no le da igual. Pero aunque no nos dé igual a todos, tengamos claro en nuestra mente que nuestra vida está escondida en Cristo y que como nuestra vida está escondida en Cristo, debemos tener esa confianza en Dios, que no importa cómo nos toque, no importa cómo venga, tenemos ese gran médico por excelencia para cuidarnos, para ayudarnos y para también ayudarnos a controlar esas emociones negativas que tanto afectan a nuestra vida. Así que muchísimas gracias. Le decía a Mayra, yo no sé, van a ver quizás algunas preguntas, he visto comentarios de Marisa de Jesús, dice el porciento de probabilidad de muerte por COVID es bajísimo. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Mucha gente también ha muerto, claro, por el temor, por eso mismo, por no poder tener ese control de esa descarga emocional que llega a nuestra vida. Miren, las emociones hay también que soltarlas, que expresarlas. Todos nosotros somos libres de expresar lo que nosotros sentimos. Las emociones nadie tiene que estar escondiéndolas. Mientras más usted se desahogue, mientras más usted diga lo que usted está sintiendo, óyeme, mejor va a ser para usted. Las emociones, como le dije al principio, son parte de nosotros. Ellas viven con nosotros. Solo nosotros lo que tenemos es que aprender a comprenderla, tanto la negativa como tanto la positiva. Todas tienen su defensa, todas tienen su valor, y después quizá en otros temas muy también relacionados a este se podría estar hablando de cómo usted conocer las definiciones, el concepto de cada emociones. Podría también dejárselo de tarea. Usted podría estudiar y comenzar a ver para qué le sirve a usted la emoción del miedo, para qué le sirve a usted la emoción de la tristeza, para qué le sirve a usted las emociones del temor, para qué le sirve las emociones de la alegría, de la paz, de todo eso, de todas las emociones. Cada emoción tiene su nombre y es algo también muy importante aprender el nombre de nuestras emociones. ¿Cómo las aprendemos? Después que usted conoce cuáles son esas emociones que tenemos dentro de nuestra vida. Así que muchísimas gracias. Gracias a nuestra querida hermana Mayra por aceptarme, hacerme la invitación. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí presente, y de verdad que el tema me gustó, lo tenía cuando Mayra me habló, le dije que ya, que gracias tenía un tema ahí en queue para en cualquier momento debatirlo con cualquier persona o en cualquier momento que se me presentara como este. Ya al ser paciente del COVID, pues he podido tener esa gran experiencia y cómo yo he podido manejar esas emociones negativas y cómo yo también pude trabajar con mi familia que están en mi entorno, adaptarse a tener que verse lejos de mí, adaptarse de que no deben de entrar a mi habitación, tener que adaptarse, verme dormir sola, tener que adaptarse, dejarme a mí en un momento con una temperatura muy alta de fiebre, tener que dejarme a mí controlar muchísimas cosas, es algo que también afecta bastante, pero si trabajamos, como le dije, todas esas emociones que nos están afectando a través de esta enfermedad, de este virus, pues entonces de verdad que sí nos vamos a morir, porque muchas veces lo que mata a uno a veces no es el virus, sino son esas emociones tan fuertes que nos enferman más
También las comunicaciones, el diálogo, las noticias no son tan favorables también para nosotros que aún no podemos quizá tener el control emocional. Todas esas noticias y todos esos videos y todas esas cosas no son favorables. Quizá para otros sí, pero para otros no. Así que es mi recomendación ya al final. Mientras más cosas positivas usted haga, pues mucho mejor sería para usted poder controlar las emociones negativas. Así que muchísimas gracias y siempre a la orden, y espero que mi exposición pues le haya sido de bien para cada uno de ustedes. Paz y fortaleza y ánimos, porque sabemos que estamos en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, el que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Amén, amén. Qué emoción. Yo no sé si todas esas damas que están ahí están tan regocijadas de ver a